Bienvenidos a una nueva clase del Instituto Hondureño de Educación por Radio IER. En esta ocasión estudiaremos la semana número 7 del libro de matemáticas de séptimo grado. Aprenderemos lo que es el álgebra, una introducción acerca del álgebra, expresiones algebraicas, lenguaje común al lenguaje algebraico, reglas convencionales para escribir expresiones algebraicas, expresión de cantidades con variables y culminamos con el valor numérico de una expresión algebraica. Algebraicas para escribir matemáticamente frases de la vida cotidiana y viceversa. Y también calcular el valor numérico de una expresión algebraica usando números racionales. ¿Cuáles son estos? Enteros, los fracciones y decimales. Empecemos con nuestro aprendizaje. Como saber previo tenemos un acertijo. ¿Qué número hace falta? Tenemos un cuadro más 5. ¿Qué número es el que necesitamos para que esto de la parte izquierda me dé igual a 9? Sabemos que es el número 4. En álgebra no usamos espacios vacíos o cajas, sino que usamos letras, que estas representan una o más cantidades. Por ejemplo, podemos observar que utilizamos la letra X y colocamos X más 5 es igual a 9. ¿Qué tenemos que hacer? Saber cómo encontrar el valor de X, que es lo que nosotros vamos a aprender en este día. Para poder comenzar a entender lo que es el álgebra, vamos a ver la parte de teoría para saber cómo es que vamos a utilizar el álgebra en las matemáticas. Vamos a aprender en la página 82 del libro de matemáticas lo que son diferentes conceptos que vamos a utilizar de ahora en adelante en lo que es el álgebra. Primero, ¿qué es el álgebra? Podemos observar, el álgebra es la rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. Estamos hablando que es la cantidad. Esta es la palabra clave de diferentes formas, que es la forma más general posible. Por eso se utilizan lo que son diferentes letras. ¿Cómo es una notación algebraica? Los símbolos usados en álgebra para representar las cantidades son los números y tenemos las letras. Los números se emplean para representar cantidades conocidas y determinadas. Quiere decir que los números son aquellas cantidades que ya sabemos que existen. Las letras se emplean para representar toda clase de cantidad, ya sean conocidas o desconocidas. De igual forma, las letras tienen el nombre de variable en lo que es la parte matemática. Se emplean para representar toda cantidad, ya sea conocida o desconocida. Ahora vamos a ver las cantidades conocidas, que son los números, se expresan por las primeras letras del alfabeto. Esto es por lo general, pero siempre podemos utilizar cualquier letra que nosotros queramos. E incluso los ejercicios ya traen diferentes letras. Las cantidades desconocidas se representan utilizando las últimas letras del alfabeto, por lo general. Pero ustedes van a encontrar diferentes tipos de ejercicios donde van a utilizar cualquier letra, llamada también variable. Al igual, tenemos que saber que una misma letra
puede representar distintos valores diferenciándolos por medio de comillas. Por ejemplo, que se lea A'. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener la letra A y para representar otra cantidad, yo puedo colocarle A y una comilla arriba. Y esto significa A'. Y puedo seguir utilizando la misma variable, por ejemplo, A, y le coloco dos comillas, y esto significa A segunda, y si le colocamos otra, se llama A tercera, y así sucesivamente vamos a poder nombrarlas si queremos utilizar la misma variable. De igual forma están los subconjuntos. ¿Cuáles son estos subconjuntos? Son aquellos subíndices que, por ejemplo, de igual forma, si queremos utilizar la misma variable, por ejemplo, puedo utilizar x. X es la principal, ¿verdad? Pero puedo tener en el mismo ejercicio x sub uno, x sub 2. Y esto significa que son diferentes cantidades en el mismo ejercicio. ¿Qué signos son los que se utilizan del álgebra? Se utilizan las mismas operaciones que hemos utilizado con los números racionales reales, que son los signos de operaciones, los signos de relación y los signos de agrupación. ¿Cuáles son estos signos? Ya los hemos utilizado, pero vamos a revisar cuáles son ellos. Los signos de operación se verifican con las cantidades, las mismas operaciones que en aritmética. Aritmética estamos hablando cuando hablamos solo de números. ¿Cuáles son estos signos? La suma, la resta, la multiplicación, la división, potenciación, que es cuando utilizamos un exponente, por ejemplo, cuando teníamos de esta forma, y radicación, que lo vimos en la clase pasada, que es la raíz. ¿Y qué es lo que indican estos signos? La suma se lee más. Por ejemplo, tengo este ejercicio de acá que dice A más B. El signo de resta igual se lee menos y tenemos A menos B. El signo de multiplicación se utiliza el por y de igual forma A por B. Con la multiplicación tenemos que saber de igual forma que podemos utilizar el por, podemos utilizar lo que son los paréntesis, podemos utilizar un punto y todo esto signos se llaman multiplicación. De igual forma, podemos tener dos letras pegadas y como no hay un signo en medio de ellas, significa que se están multiplicando. El signo de la división es igual el entre y se lee A entre B. Y de igual forma que en aritmética podemos decir A entre B, pero también podemos colocarlo como fracción A entre B. Y estamos hablando de una división. El signo de elevación o potencia, ya se los había explicado que es cuando tenemos una variable elevada a un número pequeño que se llama potencia. Y tenemos el signo de la raíz que podríamos tener, por ejemplo, raíz de A. Recuerden de que si no tiene un índice aquí, este es raíz cuadrada. Si yo coloco un índice, tenemos raíz cúbica de A. En el álgebra tenemos diferentes partes que tiene un término cuando realizamos un ejemplo. En este caso, tenemos un término algebraico
con sus partes. ¿Cuáles son estas partes? Pueden observar que tenemos la parte número uno, que es el signo que está antes de el coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? Es el número que se encuentra a la izquierda de la variable. ¿Qué es la variable? Es la letra que tenemos en un término. Y también podemos llamarla base literaria. Y también está conformando el término, el exponente, que es el número pequeño a la derecha de la variable. Esto es una parte de un término. Ahora, ustedes van a decir, pero ¿por qué es algebraico? Porque está compuesto por una parte numérica, que en este caso es -5, y también tenemos la parte literaria, que es la variable. E incluso la variable tiene que tener su exponente. Recuerden, si no hay exponente, significa que hay un 1. De igual forma, podemos tener diferentes términos en un ejercicio. Podemos observar este ejercicio que tengo aquí, un ejemplo, donde tenemos un término, dos términos y tres términos. ¿Por qué tengo tres términos? ¿Cómo voy a saber yo que son términos? Porque ellos están separados por operaciones. En este caso está un más y tenemos un menos. Este de aquí es el negativo del coeficiente. ¿Por qué? Porque está al lado izquierdo de la variable y no tenemos otro número que lo antecede. Por eso pasa esta situación. Ahora, ¿cuáles son las partes de estos términos? Tenemos la parte coeficiente, que es el número 6. Tenemos la variable, que es la x, la variable. Tenemos un exponente, que es el número 2. Y ustedes se pueden fijar que tenemos otra variable. Como había dicho anteriormente, si estas dos variables están juntas, quieren decir que se están multiplicando. Y esta es otra variable que yo puedo obtener en un mismo término. En este término podemos observar que tenemos el coeficiente 4, la variable que es x y su exponente que es el número 3. Pueden observar que aquí tengo la misma variable, solo que es diferente. ¿Por qué? Porque este está elevada a la 2 y este está elevada a la 3. Ahora bien, ¿qué pasa con el último término? Ustedes pueden observar que no tiene variable. Cuando un término no tiene variable, se llama constante. Vamos a ir viendo y aprendiendo diferentes términos acerca del álgebra. Otro ejemplo que tenemos es x más 4x por 2 a la 2 menos 3 entre x. Ustedes pueden observar en este ejemplo que tenemos todas las partes, que es la variable, que es x. Tenemos coeficientes, que son los números que están antes de la variable, en este caso 4. Aquí tenemos un exponente, los operadores, que son los signos, y de igual forma tenemos lo que es un paréntesis. ¿Por qué hago uso de paréntesis? Porque me está diciendo que primero está 3 dividiendo a x y el resultado de este lo restamos con lo que le antecede. Por eso se utiliza lo que se llama el paréntesis. Continuando con el libro, podemos observar en la página 83 que seguimos con los signos y también tenemos lo que se llaman los coeficientes y los factores
que se utilizan en el álgebra. ¿Qué es un coeficiente? Es el producto de dos factores. Cualquiera de los factores es llamado coeficiente del otro factor. En este ejemplo podemos observar que tenemos 3a, 3 el coeficiente y tenemos a, que es el factor, que también lo podemos llamar como variable. Algo muy importante, ¿qué significa 3a? Esto significa que estoy sumando 3 veces a. Entonces, en vez de estar poniendo a más a, nosotros colocamos que se multiplica 3 por el valor a. 5b, de igual forma, me está diciendo que se está sumando 5 veces la letra b. Esto es para acortar lo que son las expresiones. Continuamos con los diferentes tipos de signos. En este caso, vamos con los signos de relación. ¿Cuáles son los signos de relación que utilizamos en el álgebra? De igual forma que la aritmética, utilizamos el igual, utilizamos el mayor que y el menor que. ¿Cómo podemos observar quién es mayor o menor? Recuerden el tip. Con la izquierda, menor que. Con la derecha tenemos mayor que. Pueden observar que nosotros realizamos el signo con nuestras manos. ¿Cómo se lee en el álgebra? A es igual a B. Quiere decir A igual a B. Con mayor que. M es mayor que N. Menor que. H es menor que K. Son diferentes ejemplos en los que, si ustedes observan, estos signos se utilizan de igual forma cuando vemos lo que es la aritmética. De igual forma, tenemos los signos de agrupación que utilizamos con números, que estos son el paréntesis, los corchetes y las llaves. Recuerden que con números podíamos decir 3 por 5. O podríamos también tener un ejemplo de 3, 5 más 2. Entonces, primero hacíamos lo que está dentro del paréntesis y después multiplicábamos por 3. De esta misma forma se utiliza el álgebra. Puedo tener 3a más b como ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paréntesis separa las operaciones y que primero siempre se realiza lo que está adentro del paréntesis, corchetes o de las llaves. En la misma página 83 podemos observar qué son las expresiones algebraicas. Estas son representaciones de un símbolo algebraico o de una o más operaciones algebraicas. ¿Qué quiere decir esto? Pueden observar en el ejemplo A es una expresión algebraica, 5x, otra expresión algebraica, raíz de 4a. De igual forma podemos tener adentro de paréntesis a más b por c y tenemos 5x más y, que esto está en paréntesis y que significa que está multiplicando con a y después se divide todo por x al cuadrado. Estos solo son ejemplos. No es que se tienen que em, resolver en este caso. Las expresiones algebraicas están compuestas, ustedes pueden observar, por letras y por números. Letras llamadas variables y los números que pueden ser los coeficientes o pueden ser las constantes. Término. He estado hablando de esta palabra. ¿Qué es un término? Es una expresión algebraica que consta de un solo símbolo o de varios símbolos,
no separados entre sí por el más o el menos. ¿Qué quiere decir esto? Que un término puede estar multiplicándose un número con una variable. Pero si yo coloco un más o coloco un menos, aquí ya estoy separando dos términos. Quiere decir que un término se puede dividir o se puede multiplicar y es un término. Ahora, si vamos a utilizar lo que es el más y el menos, ya me está separando diferentes términos. ¿Cuáles son los elementos de un término? El signo, el coeficiente, la parte literal, que ya les había dicho que se llama variable, y el grado. ¿Qué es el grado? El grado es el mismo exponente. O también le podemos decir potencia. De cualquier forma, grado, potencia o exponente, estamos hablando del mismo número pequeño que elevamos. En la página 84 podemos observar cada uno de sus definiciones. El coeficiente es el primero de los factores del término. En otras palabras, el coeficiente es el número que está siempre a la izquierda de la variable. Si se fijan, siempre va a estar al lado izquierdo de la variable. Y este número está multiplicando la variable. La parte literal son las letras o variables que hay en un término. La variable es el símbolo de que nos representa una variedad de nombres, objetos o palabras. Esto representa diferentes ejemplos que necesitamos, dependiendo siempre del ejercicio que nos presente. El término constante es el número que no posee variable. Podemos observar aquí en este ejemplo 3a más 6. 3a es un término y 6 es otro término. En el primer término podemos observar que tenemos un coeficiente y tenemos una variable, pero en el segundo podemos observar que solo tenemos un número y este número se llama constante. Y algo que tienen que recordar siempre, una expresión algebraica está compuesta por números y por variables. Continuamos aprendiendo que en las expresiones algebraicas podemos pasar de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. ¿Qué significa esto? Podemos observar en la vida cotidiana, o sea, en el diario vivir, que uno dice, voy a comprar 3 manzanas. Entonces, ese lenguaje común yo lo puedo pasar al lenguaje algebraico y vamos a aprender cómo se utiliza el lenguaje común para representar lo que es una suma, una resta, una multiplicación o una división. Aquí tenemos diferentes ejemplos, siempre en la página 84. Pueden observar qué representa una suma, qué palabras representan esto. Cuando decimos más, adición, más que, con aumento de, añadir, total, incrementando. Estas son las palabras más comunes que cuando las escuchamos estamos identificando una suma. Un ejemplo puede decir x más 3. En un lenguaje común podríamos decir diferentes formas la palabra suma y al pasarlo a la forma algebraica lo podemos utilizar con un más. Miremos la resta. ¿Qué palabra se utiliza? Sustraer, menos, diferencia. Esta palabra casi siempre se utiliza de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. Menos que con decremento de,
o bajo de es otra palabra que se utiliza con resta. Un ejemplo, P menos 6. Una multiplicación. ¿Cómo vamos a saber que en el lenguaje común estamos multiplicando? Cuando utilizamos las palabras veces, por ejemplo, 3 veces A. Eso significa 3A, que se está multiplicando 3 veces A. Producto. La palabra producto siempre me identifico con una multiplicación. La misma palabra multiplicar por un factor o tantas veces. Por ejemplo, aquí, 8K. 8 veces K significa 8K. División. Cuando estamos hablando de dividir, cociente. Un ejemplo, A entre 9 se lee de la forma más sencilla, pero puedo decir también A es cociente de 3, por ejemplo. Y sabemos que es una división. Vamos a ir viendo ejemplos acerca de esto. En la página 85 hay diferentes ejemplos. La palabra producto nos dice que usemos la multiplicación. Entonces, por ejemplo, producto de 8K podemos representarlo como 8K. Ustedes van a observar que casi siempre la letra que se utiliza es X, pero como ya les había dicho anteriormente, vamos a utilizar la letra que ustedes quieran. ¿Cómo podemos entender este lenguaje común a un lenguaje algebraico? Cuando me dicen el doble de un número, doble, la palabra doble significa dos, siempre. Entonces, si me dicen el doble de un número, cuando me dicen de un número, yo no sé cuál es el número que estoy hablando. Por lo tanto, ahí es donde utilizamos la variable para representar ese número. No me indican la cantidad del número, por lo tanto yo no puedo utilizar un número. Y es ahí donde se utilizan las variables. Quiere decir que el doble de un número significa 2x, que está multiplicando 2 veces la x. El triple de un número. ¿Qué significa el triple? Triple es 3. Por lo tanto, aquí estamos diciendo que es 3 veces el número. ¿Cuál? No sabemos. Por lo tanto, utilizamos la variable A. Cuádruple. Estamos hablando de 4. 4 de un número. 4 veces Y. El quíntuple. Quíntuple estamos hablando de 5. De un número cualquiera es M. Ahora, ustedes tienen que saber que si estamos hablando de doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, cualquier número que está multiplicando significa que va enfrente de la variable, o sea que es el coeficiente de la variable. De otra forma, podemos decir que siempre se están multiplicando. También tenemos un ejemplo cuando son exponentes. Cuadrado de un número. Cuando estamos diciendo cuadrado, estamos hablando de un exponente 2. Cuando estamos hablando del cubo, estamos hablando de un exponente 3. Quiere decir que me están diciendo de un número, no vamos a colocar un número porque no lo sabemos. Colocamos y lo representamos a través de una variable y elevamos a 2 o a 3 dependiendo del ejercicio que tengamos. Otro ejemplo es, como ya les había dicho, la palabra veces. Cuando decimos 2 veces un número, quiere decir
que se está multiplicando dos veces el mismo número. De igual forma, cuando decimos tres veces, cuatro veces, cinco veces, quiere decir que tenemos como una multiplicación y colocamos cualquiera de las veces que dice y se puede multiplicar cualquier variable. Miren, en estos ejemplos ponen A, Y, M. La cuestión es representar la cantidad a través de una letra. Mitad. Cuando estamos hablando de mitad es que estamos cortando un número, ¿verdad? Entonces, eso de cortar, estamos dividiendo al número. Por lo tanto, utilizamos la división o una fracción. Mitad es un medio. Un tercio es 1/3, que podemos decir también que no colocamos el uno. ¿Por qué? Porque todo número que es multiplicado por uno es el mismo número. Por lo tanto, en vez de decir un tercio, m, recuerden que esto está multiplicando. Yo puedo colocarlo como m/3. También podemos decir el cuarto de un número. Cuando estamos hablando de cuartos, quintos, estamos hablando de fracciones. Ahora, estos conceptos, estos términos, yo los puedo unir. Estos términos me hacen una expresión algebraica. En este caso podemos ver diferentes ejemplos que me dicen el triple de un número menos 2. Vamos a irlo haciendo por partes para que puedan comprender. El triple, dijimos que cuando estamos hablando del triple de un número, significa multiplicación. ¿Cuál número? No sabemos y lo representamos con una letra o una variable. Entonces tenemos 3a menos, porque aquí nos dice menos 2. Pueden observar también en el siguiente ejemplo la quinta parte. Como estamos hablando de quinta parte es que dividimos, es una fracción. Y me dice la quinta parte de un número al cuadrado. Quiere decir que este número que no sabemos está al cuadrado. Por lo tanto decimos y al cuadrado, pero me dice que tenemos que tener la quinta parte, por lo que se divide entre 5. Tienen que aprender a leer lo que son el lenguaje algebraico y también el lenguaje común, pasarlo algebraicamente. La mitad de un número menos 5 elevado al cubo. Quiere decir, vamos a hacerlo por partes. Tenemos la mitad de un número. Entonces, si ustedes se pueden observar aquí, tenemos x que representa el número que no sabemos entre 2. ¿Por qué? Porque es la mitad. Menos 5. Menos 5. Pero todo esto me dice que está elevado al cubo. Quiere decir que vamos a utilizar los paréntesis. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí adentro del paréntesis tiene que estar elevado a la 3. Por eso se utilizan lo que son los corchetes, los paréntesis y las llaves. El doble de un número más su mitad. El doble de un número. Estamos hablando que tenemos el doble, o sea, 2a de un número. Y después, más significa que estamos sumando, más la mitad de este número. Quiere decir que este número yo le voy a quitar la mitad. Pueden observar que en el libro hay un error, ¿verdad? En la página siempre 85 colocaron menos y es más. Aquí nos dice la palabra, miren. Entonces, el resultado es este de acá. 7 menos el cuádruple de un número. Entonces decimos 7 nos representa el número 7 y le vamos a restar. ¿Por qué?
Porque tenemos la palabra menos. Menos el cuádruple. Cuádruple significa que está multiplicando 4 a un número que está representado por el P. Y tenemos como último ejemplo un número más 5 entre 2. Un número cualquiera, le voy a sumar 5 porque me dice un número más 5 y todo esto lo voy a dividir entre 2. De esta forma pasamos un lenguaje común a un lenguaje algebraico. Existen unas reglas que se deben de utilizar para escribir expresiones algebraicas. Estas reglas las podemos observar en la página 86, que nos dicen que las variables las podemos utilizar siempre escribiéndolas con un orden algebraico. Por ejemplo, en este caso pueden observar el ejemplo 4 por A, M por A por 2. Como les había dicho anteriormente, el 2 se coloca de coeficiente. ¿Por qué? Porque es un número. De ahí multiplica a M y a A. ¿Por qué se colocan sin signos? Porque vamos a abreviar lo que es el signo por. Esto se hace más que todo porque el por parece X, ¿verdad? Entonces, para no equivocarnos, que es una variable, entonces se abrevian y ya sabemos que se están multiplicando. A por A es lo mismo que decir A 4A. 4A significa que se está multiplicando. Cuando tenemos un coeficiente 1, ¿qué pasa cuando es 1? Se omite. ¿Qué significa que se omite? Que no se coloca. Ya sabemos que el coeficiente es 1. ¿Por qué? Porque toda variable tiene un coeficiente 1. Si no hay un coeficiente. Quiere decir que si yo tengo X, yo ya sé que aquí hay un 1, pero ese 1 yo no lo puedo colocar. Aquí hay un 1 multiplicando la X. Pero, ¿por qué no se coloca? Porque ya sabemos que todo número multiplicado por 1 me da el mismo número. 1 por X significa X. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el signo negativo? Esto significa negativo 1 por M. No se coloca de igual forma el 1. Solo va a poner el negativo y tenemos M. Pero yo ya sé que ahí hay un 1. El exponente 1 no se escribe tampoco. ¿Por qué? De la misma forma, porque ya sabemos que toda variable tiene un exponente que es igual a 1. ¿Por qué no se coloca? Porque esto es una vez el mismo variable. Quiere decir que es igual a X. El producto con las mismas variables se escribe en forma de potencia. ¿Qué significa eso de que el producto de las mismas variables? Esto es como cuando en aritmética teníamos 2 por 2 por 2. Para no estar escribiendo las cantidades de veces de 2, nosotros colocábamos el 2 y ¿cuál sería su exponente? Las veces que se repite. 1, 2, 3. Entonces tenemos 2 a la 3. De igual forma pasa con las variables. Si ustedes se fijan en este ejemplo, tenemos A por A por A por A por A. Quiere decir que no tenemos que colocar tantas veces la multiplicación de A, sino que utilizamos la potencia para expresar que se está multiplicando 5 veces. De igual forma cuando hay un negativo. La única diferencia es que aquí voy a utilizar un paréntesis. ¿Por qué? Porque me está diciendo que también el negativo está elevado 3 veces.
En otras palabras, están multiplicándose 3 veces el negativo con las mismas veces que se repite la m. Se omite el signo por entre paréntesis y números, variables y paréntesis. ¿Qué significa esto? Que tenemos a más 1 en este ejemplo y coloco un paréntesis y me están diciendo que este término de aquí está multiplicando a -3. Por lo tanto, nosotros omitimos este por. ¿Por qué? Porque ya tenemos paréntesis y ya sabemos que el paréntesis representa lo que es una multiplicación. Por lo tanto, cuando es un número, se coloca de primero el número. Aquí tenemos -3 que está multiplicando a lo que hay adentro del paréntesis, que es a más 1. Aquí tenemos el mismo ejemplo, 2 por y menos 1. Tenemos un paréntesis. ¿Por qué? Porque primero me dice que tengo que hacer y menos 1 y que este resultado de acá, de y menos 1, multiplica 2. Por lo tanto, no colocamos el por, sino que lo abreviamos. De igual forma, cuando tenemos dos paréntesis, quitamos el por y cuando están juntos y no hay un operador en medio de ellos, significa que se están multiplicando. Continuando con la página 87, nos dice que la división es una expresión algebraica que se escribe como una fracción. Por lo tanto, m entre 3 se coloca como fracción. X más 3 en paréntesis quiere decir, cuando está en paréntesis, que el número que está dividiendo todo lo que está adentro del paréntesis. Y lo podemos pasar como fracción. X más 3, ahí podemos quitar el paréntesis. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo la fracción que todo lo que está arriba en el numerador está dividido por el denominador. Y pueden observar también que todas estas variables tienen exponente 1 y no lo vamos a colocar. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 1 es el mismo número. En la página 87 pueden observar que tenemos la consolidación de saberes. Espero que hayan entendido para poder realizarlos. Yo voy a hacerles otro ejemplo que yo les traigo extra para que podamos ver cómo pasar este lenguaje común a un lenguaje simbólico o lenguaje algebraico. Quiere decir el número 1. La diferencia entre 9 y 7 es 2. Como aquí ya me dice cuál es la diferencia, habíamos dicho que diferencia significa menos. Por lo tanto, vamos a decir la diferencia entre qué números. 9 y 7. 9 menos 7 es que 2. Cuando me dice es, me está dando una respuesta. Por lo tanto, colocamos el igual. 9 menos 7 es igual a 2. Forma común, forma algebraica. El triple de 5 aumentado en 8 es igual a 23. El triple de 5. ¿Qué significa el triple? 3 ¿de qué? De 5. Ya me dice el número aquí. Aumentado. Aumentado es la palabra para suma. Entonces decimos más 8 es igual a 23. El triple de 5 es más 8 es igual a 23.
Cuando estamos hablando de un número cualquiera, lo representamos con cualquier variable que ustedes quieran. Este ejemplo voy a poner B. Un número cualquiera, B. Un número cualquiera, X. El que ustedes quieran colocar. El siguiente de un número. Si yo digo el número 2, por ejemplo, ¿cuál es el siguiente de 2? 3. ¿Cuál es el siguiente de 3? 4. Por lo tanto, si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo es sumándole un 1. Y como no me dicen cuál es el número, lo voy a representar con X y le voy a sumar 1, porque este es el siguiente de un número. La suma de dos números es igual a 13. ¿Nos dicen los números? No, no los dicen, pero me dice que es la suma. ¿De cuántos números? Dos. Voy a representar un número más otro número que es diferente. Y me dice que es igual a 13. Igual a 13. El siguiente, la raíz cúbica. Raíz cúbica de un número es igual a 8. Vamos a representar la raíz cúbica de un número. ¿Cuál es este? Raíz cúbica significa 3. De un número no lo sé, coloco cualquier letra. Pero me dice que es igual a 8. Colocamos igual a 8. Y así pueden observar cómo pasamos de un lenguaje común a un lenguaje simbólico. Les voy a recordar cuáles son las reglas convencionales que se deben utilizar en las expresiones algebraicas. Estos son ejercicios de la página 88. Les voy a realizar uno para que ustedes puedan terminarlos. Aquí me dice P por 12 por Q por R. Habíamos dicho que el por se omite cuando están las variables y que se coloca de primero el número. En este caso el número es 12. Colocamos 12 P, Q, R. Y esta es la forma de pasar la expresión utilizando las reglas. Vamos a ver el G. Negativo 4 entre paréntesis A más 3. Quiere decir que aquí yo voy a realizar negativo 4 y voy a dividirlo entre ¿quién? Entre todo lo que está dentro del paréntesis. A más 3. Y así es como ustedes pueden realizar los demás ejercicios. Continuando con los temas, vamos a ver expresión de cantidades con variables en la página 88. Vamos a recordar cuál es el área de un rectángulo cuyo largo es A centímetros y ancho es B centímetros. Y también vamos a recordar lo que es el perímetro. Ahora, ¿qué es primero el perímetro? Es la suma de todos los lados de la figura. En este caso es un rectángulo. Quiere decir que yo voy a sumar esta parte de acá más esta de acá más esta de acá más este lado. Ahora, si ustedes se fijan, un rectángulo está compuesto por dos lados iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que este lado de acá es el mismo lado de acá. Quiere decir que este de acá también es B. Y que este, como es A, este también es A centímetros. Estamos hablando de centímetros. Por lo tanto, hay dos formas de realizarlo. En vez de decir B más A, nosotros vamos a utilizar lo que es una regla convencional, donde nos dice de que en vez de estar sumando las variables, nosotros podemos multiplicar la cantidad que hay. En este caso, se están sumando, ¿verdad? Entonces decimos que hay 2B más,
¿Cuántas A tenemos? Dos. Dos A. Y de esta forma podemos saber lo que es el perímetro. Quiere decir que es dos veces la letra B, que es la medida de la parte del ancho, y dos veces la letra A, que es su largo. El área es de un rectángulo, es la base por la altura. En este caso, la base es A y la voy a multiplicar por su altura o su ancho, que sería A por B. Recuerden, omitimos el por y solo se colocan A y B. Otro ejemplo es encontrar el área y perímetro de un cuadrado que mide A. Recordando que es un cuadrado, es una figura que tiene todos sus lados iguales. Quiere decir que cada uno de ellos mide de igual forma. Para encontrar el área, lo que se hace es elevar al cuadrado. A la vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué A? Porque está representado cuánto mide uno de sus lados por A. Y el perímetro me dice que estoy sumando 4 veces A. No voy a sumar A más A más A. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nosotros podemos abreviarlo y puedo decir que su perímetro es igual a 4A. Seguimos con un triángulo. Tenemos que sabernos cuáles son las fórmulas que se deben de utilizar para encontrar el perímetro, para encontrar un área. Cuando estamos hablando de el perímetro, recuerden que siempre se suman sus lados. Quiere decir que en este caso el perímetro es igual a A más A más B. Pueden observar que tenemos A y A. ¿Cómo se abrevia esto? Colocando dos veces A más B. Este es el perímetro. Y el área de un triángulo nos dice que yo voy a tener la base por la altura del triángulo. La altura es desde el vértice superior hasta tocar la base. Quiere decir que aquí se multiplica la base, que es B, por la altura, que es C, y todo esto se divide entre 2. Eso nos dice la fórmula. Ustedes pueden observar en esta página, que estamos hablando siempre de la 88, que están al revés. Aquí me dice que este es el área. No, este es el perímetro. ¿Por qué? Porque es la suma. Y esta es el área. Están al contrario. Pueden modificarlo ustedes en su cuaderno para que no se vayan a equivocar. Vamos con un hexágono. ¿Qué es un hexágono? Es una figura que tiene 6 lados. Y me dice que lo que tengo que hacer es sumar sus lados. Ahora, el hexágono tiene 6 lados iguales. Por lo tanto, como me dice 6, de un solo, no vamos a sumar, sumar y sumar los 6 lados. ¿Qué se debe de hacer? Se deben de multiplicar 6 veces su lado. Y de esta forma es que nosotros abreviamos eh, en las figuras su proceso. Podemos observar que viene la consolidación de nuevos saberes que ustedes van a poder practicar utilizando lo que son las variables. Ahora vamos al siguiente tema, que es el valor numérico de una expresión algebraica. Nos dice en la página
89 que un valor numérico de una expresión algebraica es el valor obtenido al sustituir. Tienen que tener cuidado aquí. Sustituir las variables por números. Variables por números y efectuar las operaciones. ¿Qué vamos a realizar? Sustituir. Vamos a decir, por ejemplo, si yo sustituyo, dice aquí, x igual a 2, quiere decir que x tiene el valor de 2. Ese es el valor que tiene 2. Ya es un valor específico, por eso se llama valor numérico. ¿Y qué se hace? Se sustituye en la expresión. ¿Cuál es la expresión que nos dan? La expresión es 2x más 1, ¿verdad? Entonces tenemos 2x más 1. ¿Qué voy a sustituir? Me dicen que en vez de tener x, yo voy a tener el número 2. Por lo tanto, vamos a escribir el 2 y voy a cambiar de color. En vez de x, yo coloco su valor, que es número 2. Y sigo con el ejercicio, más 1. ¿Qué voy a hacer? Resolver. ¿Por qué? Porque ya me dan un valor específico para la variable. Quiere decir que 2 por 2 es 4, más 1, sumamos y me da 5. ¿Qué significa esto? Que 2x más 1 es igual a 5 cuando x vale 2. Eso es lo que significa. Seguimos en la página 90. Encuentre el valor numérico de los siguientes ejercicios. 3a menos 1. Cuando, algo que tienen que recordar, un valor numérico es que tiene un número específico la variable. Por lo tanto, les tienen que dar cuál es el número que vamos a sustituir la variable. En este caso es a igual a 2. ¿Qué hacemos? La sustituyo por 2. Y 3 por 2 es 6. Y sigo con la expresión que me dice que es menos 1. Y su respuesta es igual a 5. Vamos a realizar diferentes ejercicios para que ustedes puedan observar cómo se hacen. Voy a tomar el ejercicio A y el ejercicio H como ejemplos para que ustedes puedan ver cómo van a realizar la consolidación de sus nuevos saberes. Veamos. Me dicen 11x si x es igual a 2. Por lo tanto, ¿qué nos dicen las reglas convencionales? Que aquí el 11 está multiplicando a x. No necesitamos poner el por. Por lo tanto, decimos 11 por x. ¿Quién es x? Me están diciendo que x es igual a 2. Vamos a multiplicar por 2. Sustituimos. Esto es igual a 22. El valor de esta expresión es igual a 22 cuando x es igual a 2. Veamos el otro ejemplo. 20a más 15b. Primer paso, sustituimos. Vamos a sustituir primero a. Decimos 20a. ¿Cuál es el valor de a? 3. Porque ya me lo dicen aquí, ¿verdad? Entonces tenemos 20 por 3 más 15. ¿Y quién es b? Lo sustituimos por negativo 2. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a multiplicar. ¿Por qué? Porque estaban juntas y significa que se están multiplicando. 20 por 3, 60. Ahora, aquí tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si se fijan, el número que sustituimos está negativo.
Y vamos a hacer uso de la ley de signos, que nos dice un número positivo por un número negativo es igual a negativo. Y ahora multiplicamos 15 por 2 es 30. Recuerden la ley de signos, porque aquí se van a utilizar bastante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? 60 menos 30 es igual a 30. Restamos. Y así es como podemos realizar ejercicios con valor numérico. Quiere decir que nosotros vamos a sustituir la variable por la cantidad que nos están diciendo. Ahora pueden observar que vamos a ver lo que aprendieron. Por lo tanto, en su libro, en la página 91, pueden observar que vamos a expresar el lenguaje algebraico de un lenguaje común. También van a practicar cómo encontrar el valor numérico. Espero que hayan entendido esta sección. Ahora, de aquí en adelante, vamos a utilizar lo que son variables, que son las letras, y números en expresiones algebraicas, y espero que practiquen para que puedan tener buenos resultados. Recuerden siempre que un término de algebraico tiene un coeficiente, que es el número que está a la izquierda, la variable y su exponente. Y depende del signo, el término es negativo o puede ser positivo. Espero que hayan entendido la clase de esta semana y que practiquen mucho. Nos vemos la próxima semana.